Era el primer día de la semana. Aún estaba oscuro. El sol apenas comenzaba a insinuarse en el horizonte de Jerusalén, pero María Magdalena ya estaba despierta. No había dormido. ¿Cómo podría hacerlo? El hombre que había transformado su vida, que la había liberado de 7 demonios, que le había devuelto la dignidad y el propósito, había muerto de la forma más cruel imaginable, clavado en una cruz romana, como un criminal común. Durante 3 días, María había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Había visto todo. Estuvo allí cuando lo azotaron, cuando le colocaron aquella corona de espinas, cuando lo obligaron a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén. Estuvo al pie de la cruz junto a María, su madre, y Juan, el discípulo amado. Vio cuando el centurión atravesó su costado con la lanza. Vio cuando José de Arimatea y Nicodemo bajaron su cuerpo y lo llevaron a prisa al sepulcro prestado. Todo había terminado tan rápidamente. El sábado había sido el día más largo de su vida, el día de reposo, cuando no podían hacer nada más que esperar, recordar y llorar. Pero ahora, en este domingo antes del alba, María tomó los perfumes y especias aromáticas que había preparado. Si no podía devolverle la vida, al menos le daría una sepultura digna, completando el proceso que había quedado inconcluso por la llegada apresurada del sábado. Caminaba por las calles silenciosas de Jerusalén, envuelta en su manto. La ciudad dormía, pero ella estaba completamente despierta, con cada nervio de su cuerpo en tensión. Mientras caminaba, una preocupación práctica comenzó a invadirla. La piedra. Aquella enorme piedra circular que habían rodado para sellar la tumba. ¿Cómo la movería? Era demasiado pesada para una mujer sola. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro?, pensaba mientras apresuraba el paso. Tal vez encontraría algún guardia que pudiera ayudarla. Tal vez uno de los discípulos habría llegado primero. Pero en el fondo, sabía que estaba sola en esta misión. Cuando finalmente llegó al jardín donde estaba el sepulcro, el cielo comenzaba a clarear con los primeros rayos rosados del amanecer. Y entonces lo vio. Su corazón se detuvo. La piedra había sido removida. No solo movida ligeramente, sino completamente apartada de la entrada. El sepulcro estaba abierto. El terror se apoderó de ella. Solo había una explicación. Alguien había profanado la tumba. Alguien había tomado el cuerpo de su maestro. Dejó caer los perfumes y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, de regreso a la ciudad, hacia el lugar donde sabía que estaban Pedro y Juan. Llegó sin aliento, golpeando la puerta frenéticamente. «¡Se han llevado al Señor del sepulcro!», gritó cuando les abrieron. «¡Y no sabemos dónde lo han puesto!». Las lágrimas corrían por su rostro mientras trataba de recuperar el aliento. Pedro y Juan no necesitaron escuchar más. Salieron corriendo hacia el sepulcro y María los siguió, aunque sus piernas apenas podían sostenerla después de haber corrido 2 veces la misma distancia. Los discípulos corrieron más rápido que ella, y cuando finalmente llegó, ya habían entrado y salido del sepulcro. Los vio alejarse, confundidos, asombrados, sin saber qué pensar sobre los lienzos doblados que habían encontrado dentro. Pero María se quedó. Se quedó afuera del sepulcro, llorando. Ahora no solo había perdido a su maestro, sino también su cuerpo. Ni siquiera tenía un lugar donde ir a llorar por él. Todo le había sido arrebatado. Llorando, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y lo que vio la dejó paralizada. 2 figuras vestidas de blanco estaban sentadas, una a la cabecera y otra a los pies del lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Sus rostros brillaban con una luz que no era de este mundo. «Mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron con voces que sonaban como música. María, temblando pero desesperada, respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Ni siquiera se preguntó quiénes eran estos seres. Su dolor era tan profundo que nada más importaba. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella.
Se dio vuelta y vio la silueta de un hombre de pie en el jardín, iluminado por la luz creciente del amanecer. Pensó que era el hortelano, el cuidador del jardín. Con los ojos nublados por las lágrimas, apenas podía distinguir sus rasgos. «Mujer, ¿por qué lloras?», preguntó el hombre con voz suave. «¿A quién buscas?». María, pensando que tal vez este hombre sabía qué había pasado con el cuerpo, le suplicó: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». En su desesperación, ni siquiera consideró cómo una mujer podría cargar sola un cuerpo muerto. Solo quería recuperar a su maestro. Hubo un momento de silencio. El jardín entero pareció contener la respiración. Y entonces, el hombre pronunció una sola palabra. Una palabra que ella había escuchado cientos de veces antes, pero nunca como ahora. María. Fue la forma en que lo dijo. La ternura, el reconocimiento, el amor en esa voz. De repente, fue como si un velo cayera de sus ojos. Se dio vuelta completamente hacia él, realmente mirándolo por primera vez, y lo reconoció. «Raboni», gritó. «Maestro». Era él. Era realmente él. No un fantasma, no una visión, no un sueño. Jesús estaba vivo, de pie frente a ella, en el jardín, en la luz dorada del amanecer. El gozo que explotó en su corazón fue tan abrumador que instintivamente se abalanzó hacia él, queriendo abrazarlo, aferrarse a él, asegurarse de que era real, de que nunca lo perdería de nuevo. Pero Jesús, con una sonrisa en su voz, le dijo suavemente: «No me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». En ese momento, María comprendió algo profundo. Jesús no había vuelto simplemente para restaurar lo que había sido. Había vuelto transformado, glorificado. La relación que tenían antes había sido hermosa, pero ahora algo nuevo estaba naciendo. Ella no podía aferrarse al pasado, al Jesús que había conocido. Tenía que dejarlo ir hacia su gloria, para que pudiera enviar el Espíritu, para que la relación se transformara en algo aún más profundo. «Ve y diles a mis hermanos», había dicho. Mis hermanos. No mis discípulos, no mis siervos, sino mis hermanos. Jesús estaba compartiendo su propia relación con el Padre con todos ellos. A través de su muerte y resurrección, había hecho posible que todos pudieran llamar a Dios Padre de la misma manera que Él lo hacía, y le había dado esta misión a ella, a María Magdalena, a una mujer, en una cultura donde el testimonio de las mujeres no era considerado válido en las cortes, a alguien que había sido poseída por demonios, alguien a quien la sociedad había rechazado. Jesús la había elegido para ser la primera testigo de su resurrección, la primera en proclamar la noticia más importante en la historia de la humanidad. María corrió de regreso a donde estaban los discípulos. Esta vez no corría con terror y desesperación, sino con un gozo tan intenso que sentía que su corazón explotaría. Las lágrimas todavía corrían por su rostro, pero ahora eran lágrimas de alegría pura e incontrolable. Irrumpió en la habitación donde estaban reunidos, todavía temblando, apenas capaz de hablar. «He visto al Señor», anunció, su voz quebrándose con la emoción, y comenzó a contarles todo lo que había visto y todo lo que Jesús le había dicho. Algunos la miraron con escepticismo. Una mujer reportando algo tan extraordinario. Pero María no se dejó intimidar. Había visto lo que había visto. Había escuchado su voz. Había sido comisionada personalmente por el Señor resucitado. Era la primera apóstol de la resurrección, la apóstol de los apóstoles. Este encuentro en el jardín se convirtió en el momento definitorio de su vida. Todo lo que había vivido antes, las liberaciones, los milagros, las enseñanzas, todo había conducido a este momento. Y todo lo que viviría después fluiría de este encuentro. María Magdalena nunca olvidaría ese momento. La oscuridad dando paso a la luz del amanecer. Sus lágrimas de desesperación transformándose en lágrimas de gozo. El sonido de su nombre en los labios de Jesús resucitado,
La revelación de que la muerte había sido vencida, de que la esperanza no estaba perdida, de que el amor era más fuerte que la tumba. En aquel jardín, en aquella mañana de domingo, todo cambió. No solo para María, sino para toda la humanidad. La resurrección no era solo un evento histórico, era la invasión del poder de Dios en un mundo quebrantado, la primera ola de una nueva creación. Y María Magdalena fue testigo del momento exacto en que comenzó. Ella estuvo allí cuando Jesús apareció por primera vez, cuando la muerte fue derrotada, cuando el amanecer eterno rompió sobre la oscuridad del mundo. Fue elegida, honrada, comisionada, y nunca, jamás, sería la misma.